Muy buenas tardes, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan a esta sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Siendo las 13 horas del 24 de noviembre, da inicio a la sesión pública. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 34 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 recursos de apelación y un procedimiento especial sancionador, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsable, así como del denunciante y denunciados, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon y que se analizaron, por lo que, en primer término, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Erika García Pérez para que dé cuenta conjunta con los recursos de apelación número 127 y 128, ambos de este año turnados a cargo de la ponencia del señor magistrado maestro Javier Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con los recursos de apelación identificados con las claves RAP 127 y 128, ambos de este año, promovidos por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, en contra del acuerdo emitido por el OPLE, a través del cual se emitieron los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017. En sus escritos de demanda, los actores aducen agravios para combatir la falta de justificación en la implementación de la medida afirmativa en la asignación de regidurías de representación proporcional. También combaten el tema de los límites de sobre- y subrepresentación. Del análisis realizado a los mismos, la ponencia propone declararlos inoperantes, dado que se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con la clave sub-JDC 567-2017, determinó respecto del tema de la medida afirmativa que la paridad se trata de un principio que implica un mandato de optimización a los poderes públicos para interpretar la normativa aplicable a fin de garantizar el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Tocante al tema de los límites de sobre- y subrepresentación, la Sala Superior estimó que estos se deben entender como un sistema para garantizar de una forma más efectiva el derecho de participación política de la minoría, mediante una representación más adecuada a todas las ideologías políticas relevantes, con la finalidad de evitar efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, lo que se logra de mejor manera con tales límites. De ahí que al acreditarse los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, por haber sido agravios sobre los cuales ya se pronunció la Sala Superior, estos sean calificados como inoperantes. Por cuanto hace a los agravios encaminados a combatir la falta de fundamentación y motivación del acuerdo ahora impugnado, la ponencia propone declararlo infundado, dado que de conformidad con los artículos 101 y 108 del Código Electoral, el Consejo General del OPLE tiene, entre otras atribuciones, la de expedir los reglamentos necesarios para su buen funcionamiento. En este entendido, se tiene que el ejercicio de la facultad reglamentaria que ejerció el Consejo General del OPLE se encuentra prevista en la Constitución local y en el Código Electoral. Aunado a lo anterior, la Sala Superior, al resolver el juicio ya citado, en el resolutivo cuarto, le ordenó al Consejo General que emitiera un nuevo acuerdo en los términos precisados en dicha ejecutoria. De ahí que el Consejo General, en cumplimiento a lo aducido, emitió el acuerdo OPLE CG 282/2017,
a través del cual implementó las reglas genéricas en torno a los procedimientos de asignación por el principio de representación proporcional para las regidurías, en particular para evitar la subrepresentación de las mujeres, acatando los términos precisados en la sentencia de Sala Superior. Por lo descrito, se desprende que el acuerdo impugnado se encuentra fundamentado. Por cuanto hace a la motivación que deben tener las actuaciones de la autoridad administrativa electoral, en el acuerdo de mérito se encuentran descritos los motivos que sustentan la metodología para asignar las regidurías con base en la sentencia del Juicio Ciudadano 567/2017. De tal forma que, por cuanto hace a la motivación de las asignaciones en cada uno de los 209 ayuntamientos, el estudio se tendría que abocar a cada caso en concreto para poder concluir si se encuentran motivadas dichas asignaciones, lo que no fue materia de los presentes medios de impugnación. De ahí que se propone declarar infundado el agravio. Por cuanto hace al agravio esgrimido del Partido de la Revolución Democrática respecto de la obligación que tienen las autoridades de integrar de manera alternada los ayuntamientos, la ponencia propone declarar infundado el agravio, dado que no le asiste la razón al actor, ya que la medida que la Sala Superior ordenó al Consejo General para lograr la integración paritaria de los ayuntamientos consiste en modificar el orden de prelación de las listas que presentaron los partidos políticos, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de las mismas, hasta alcanzar la paridad, no así la de aplicar la alternancia en la integración de los ayuntamientos. De ahí que el recurrente parte de una premisa equivocada, dado que la alternancia es una medida, entre otras, para lograr cumplir con la finalidad última, que es la paridad, y como ha quedado expuesto, la medida ordenada por la Sala Superior para cumplir con el principio de paridad fue la de modificar el orden de prelación de las listas propuestas que participan en la distribución, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista hasta alcanzar la paridad. Asimismo, en caso de considerar la alternancia como una medida a aplicar, esta se iniciaría a partir del cargo de presidente municipal, es decir, se estaría afectando las primeras regidurías, las fórmulas que entraron por cociente natural, afectando una mayor cantidad de votos emitidos por la ciudadanía y se beneficiaría a las últimas fórmulas que entraron por resto mayor. Aunado al anterior, en el caso de que se pretendiera implementarla, del análisis realizado al anexo del acuerdo impugnado, denominado asignación de regidurías, incluyendo los cargos de presidente municipal y síndico, se obtuvo que de los 209 ayuntamientos asignados, en 135 municipios, la asignación no se encuentra de forma alternada. Sin embargo, en caso de que se implementara dicha medida, solo se favorecería en 26 municipios a las mujeres, perjudicándolas en 30 municipios, en los cuales, al aplicar la alternancia, se estaría quitando una fórmula integrada por mujeres. Con lo anterior, queda demostrado que en caso de implementar tal medida, se estaría incumpliendo con lo ordenado por la Sala Superior en el ya citado Juicio Ciudadano, consistente en lograr una integración paritaria de los ayuntamientos. De ahí que no le asista la razón a los actores respecto de la obligación del OPLE de implementar la medida de alternancia en la integración de los ayuntamientos. Por cuanto hace a las manifestaciones encaminadas a que al modificar las listas de postulaciones presentadas por los partidos políticos, la afectación resulta para las fuerzas que obtienen la última y penúltima regiduría, por lo que no son estas fuerzas a las que se les debería modificar las regidurías por prelación, en atención a que son estas las que se encuentran con mayores posibilidades de representación dentro del cabildo, no le asiste la razón al partido político impugnante, puesto que, como ya quedó establecido, la responsable al acatar la sentencia emitida por la Sala Superior determinó implementar el principio de menor afectación, encaminado a afectar en la menor medida de lo posible las listas registradas por los partidos, lo que es acorde con lo establecido en la sentencia de mérito, que señala que a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales les corresponde tomar medidas para hacer trascender el principio de paridad en la integración de los municipios, conforme a la interpretación
pro persona de las disposiciones legales en armonía con los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y alternancia, que inspiran al diseño de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. De ahí que sus agravios devienen infundados. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, maestra. Y, señores magistrados, se ponen a su consideración los asuntos que presenta la ponencia del señor magistrado Javier Hernández, por si tuvieran alguna intervención que realizar. Adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, debo decir que estos asuntos de apelación con los que se ha dado cuenta, el 127 y el 128, son asuntos muy trascendentes en la medida en que se trata de la revisión del acuerdo del OPLE, por el cual dio cumplimiento estricto a una sentencia de la Sala Superior, la recaída al sub JDC 567 de este año y sus acumulados, en la cual se establecieron diversos temas que guían la forma como se va a hacer la asignación en 209 ayuntamientos del estado de Veracruz. Creo que el acto impugnado en sí mismo representa justamente la culminación de este proceso electivo de ayuntamientos y que amerita una revisión exhaustiva por parte de este tribunal a efecto de dar una respuesta a los justiciables que garantice ese derecho a la tutela judicial efectiva, que además es un derecho fundamental que en la línea de este tribunal hemos protegido de manera progresiva. He leído con atención la propuesta que nos hace el ponente, sin embargo, con el debido respeto y el reconocimiento a su profesionalismo de siempre, pues debo decir que en este caso no acompañaré la propuesta, pues a mi consideración, en el caso específico del agravio sobre la asignación en cada uno de los ayuntamientos, esta no se encuentra fundada ni motivada. En este orden, desde mi perspectiva, debe declararse fundado el agravio del PRD relativo a la falta de verificación por parte de la responsable de los criterios aprobados para las asignaciones de regidurías y que estos tuvieran aplicación a cada caso en particular, lo cual, desde mi perspectiva, se traduce en una falta de fundamentación y motivación de las asignaciones de regidurías en los 209 ayuntamientos aprobados en el acto que se impugna. Pues a decir del actor, el acuerdo controvertido únicamente contiene una lista anexo de los ciudadanos que fueron designados. Así, si bien el acuerdo por el que se modificaron los criterios de asignación para este proceso electoral se encuentra debidamente fundado y motivado porque del acto se advierte que el Consejo General del OPLE estableció los antecedentes de los actos previos al pronunciamiento del acuerdo para posteriormente detallar las consideraciones legales conforme a las cuales fundó la emisión de dicho acuerdo y en particular señaló y transcribió los efectos de la sentencia sub JDC 567-2017 y sus acumulados. Asimismo, el cumplimiento que motivó el acuerdo y que en dicha ejecutoria federal se ordenó al Consejo emitiera un nuevo acto donde modificara los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías para este proceso electoral 2016-2017. Ahora bien, en cuanto al anexo del referido acuerdo, este es el elemento que desde mi perspectiva no está fundado y motivado, porque solo se advierte una lista de los nombres de las candidatas y candidatos propietarios y suplentes de cada partido político y candidatura independiente, a quienes les fueron asignadas cada una de las regidurías en 209 ayuntamientos. Mientras que de la lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria 69 EXT 26-10-17
relativa al acuerdo cuestionado, se advierte en primer momento que se puso a consideración de los integrantes del Consejo General del OPLE el respectivo proyecto de acuerdo, donde la mayoría de los consejeros y los representantes de los partidos ante dicho órgano electoral realizaron diversas manifestaciones u opiniones personales relacionadas con el proyecto de acuerdo, aunque ninguna concerniente a los fundamentos legales y la forma específica o procedimiento en que se asignaron en cada caso particular las regidurías, para finalmente aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es decir, solo se funda y motiva respecto de los procedimientos y criterios generales para la asignación de los ayuntamientos del Estado de Veracruz en cumplimiento estricto a la ejecutoria de la Sala Superior que he citado, que en el caso resulta obligatoria tanto para el OPLE como para este tribunal. Sin embargo, como se advierte de la integridad de los documentos relativos al acto impugnado, en el caso concreto de la aplicación supletoria no se cumple con esa fundamentación y motivación. En efecto, solo se expresan las razones generales sin que se advierta, insisto, los motivos por los que les fueron asignadas las regidurías a los partidos, así como tampoco se desarrolla el procedimiento específico y los casos en los que hubo que hacer ajustes por paridad o sobrerepresentación. En ese sentido, el anexo del acuerdo no cumple con el requisito indispensable de motivar y fundamentar sus resultados. Ciertamente, al tratarse de cuestiones que requieren ser jurídicamente explicadas, con elementos indispensables para que los destinatarios del acto puedan entender los motivos de la emisión del acuerdo de asignación y, en su caso, estar en posibilidad de controvertirlo jurisdiccionalmente, en mi opinión, debe determinarse que no está cumplida la obligación de la autoridad de fundar y motivar el citado acuerdo, lo que conduciría, por ser una violación procesal, a la revocación del mismo, para efecto de que se funde y motive cada ejercicio de asignación que hizo la responsable en los 209 ayuntamientos. De ahí que en la propuesta, al no realizarse este elemento, pues me apartaría de ella. Igualmente, en el tema de la sobrerepresentación, no comparto las razones esenciales que se señalan, porque se toma en cuenta una metodología que previo requerimiento se hizo llegar a este tribunal, la cual en su punto 21 desarrolla un supuesto principio de menor afectación que no se encuentra ni en el código ni en los lineamientos aprobados por el Consejo General, y menos todavía en la ejecutoria de la Sala Superior, que dio directrices para hacer el cálculo de sobrerepresentación, así como el de paridad. Y este principio de menor afectación en la documental que remite el OPLE señala, si en la etapa final para revisar la sobrerepresentación se advierte que con la reasignación se obtiene un grado de sobrerepresentación mayor al original por algún partido o candidatura, se deberá privilegiar la primera asignación, lo cual desde mi perspectiva es incorrecto, porque en los lineamientos, específicamente en el punto 11, claramente se señala que solo se puede hacer ese ejercicio comparativo entre quienes participaron en el procedimiento de asignación una vez que se excluyó al partido sobrerepresentado. Por otra parte, en el inciso B se dice que si ya no hay sobrerepresentación ni subrepresentación de algún partido o candidatura independiente, la segunda asignación es la definitiva, y C, si existiese una sobrerepresentación menor a la sobrerepresentación original que se buscó subsanar, la segunda asignación es la definitiva. En concreto, el primero de estos elementos, el inciso A, me parece que es el que no cumple y no puede tomarse en cuenta al momento de hacer el análisis y, insisto, creo que aquí se estaría o se debe declarar fundado
el agravio, donde el PRD también señala que resulta violatorio el acuerdo de las garantías de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, pues en él se contienen disposiciones normativas que presuntamente debieron ser aplicadas en cada caso particular y concreto, y así realizar la asignación de regidurías en los ayuntamientos del Estado. Por estas razones, señores magistrados, y otras que acompañaré a mi voto particular en el caso de que se apruebe en sus términos la propuesta, es que no podría acompañar de manera muy respetuosa la postura que nos pone a consideración el magistrado ponente. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea hacer algún comentario, señor magistrado? Adelante. Sí, brevemente, señor presidente. Pues yo lamento mucho que no se acompañe un proyecto en donde el organismo público local electoral precisamente lo que busca es dar cumplimiento a una sentencia de trascendencia como fue la que emitió la Sala Superior respecto a la asignación de las regidurías. No hay que perder de vista este punto, que el actuar del OPLE, aun cuando es un órgano autónomo, propiamente obedece a los criterios, lineamientos, fundamentos y motivos que la propia Sala Superior externó y expresó en su sentencia respectiva. Por esa razón, la mayoría de los argumentos que están siendo puestos a consideración de este tribunal, como nosotros no tenemos la atribución de revisar si se está o no cumpliendo debidamente una sentencia de la Sala Superior, simplemente estamos invocando el tema de la cosa juzgada. Se me parece demasiado excesivo pretender exigirle al organismo público local electoral que además de las razones que están en la sentencia, que esa es la motivación, y los fundamentos que están en la sentencia, y que los toma tal y como es en el acuerdo respectivo, se le exija una mayor exigencia al acuerdo como tal. Lo que en sí compartimos y que incluso es motivo de análisis en cada caso concreto es externarles las razones respecto de la asignación. Entonces, desde nuestro punto de vista, se cumple con esta regla formal, no procedimental. De entrada creo que no es una violación de carácter procesal, es una cuestión de una regla de carácter formal, una cuestión que evidentemente no implica una reposición del procedimiento como tal, porque evidentemente se cumple con nuestra garantía sustantiva de dar observancia a una sentencia de carácter federal. Y sobre el segundo punto, existe un principio constitucional, un principio de derecho que evidentemente los jueces no pueden dejar de abstenerse de resolver el caso concreto, y el tema de la menor afectación, pues sin duda alguna es una regla que, aunque no está prevista en la ley, permite resolver los términos o en los términos que lo hizo el organismo público local electoral. ¿Por qué la última regiduría y no otra? Porque es de explorado derecho, es de conocimiento de todos, que las últimas regidurías, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, se asignan por lo que nosotros conocemos por resto mayor, que es en votación menor al tema del cociente natural al momento de hacer la asignación. Entonces, si vamos a respetar el voto de la ciudadanía, pues también tenemos que respetar lo que representan en el tema de la votación. Y por esto compartimos el criterio del organismo público local electoral, que para poder decidir por dónde podemos compensar, aplicar esta regla compensatoria de la paridad de género, pues se utilice en la menor afectación, no al partido político, no a quienes presentaron la lista, sino en todo caso lo más relevante, lo que representan en votos hacia la ciudadanía, y con ello tratar de salvar un equilibrio que evidentemente se rompió con el tema de la paridad y con el tema de la sobre y subrepresentación. Por estas razones es que ponemos a su consideración el proyecto, y yo respeto mucho la opinión del señor magistrado y con gusto leeremos su voto particular. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Y muchas gracias. Nada más me gustaría hacer una precisión de que el numeral 21 de esta metodología que remitió a este tribunal el OPLE no se refiere al tema de paridad, sino se refiere al tema de sobrerepresentación. Y yo mencionaba que en el inciso A dice que en la etapa de revisión
de la final, en la etapa final de revisión de la sobrerepresentación, si se advierte que se obtiene un grado de sobrerepresentación mayor al originar por algún partido o candidatura, se deberá privilegiar la primera asignación, lo cual me parece que no encuentra sustento ni en los lineamientos, ni en la ejecutoria de la Sala Superior y tampoco en el Código, porque queda para mí, desde mi perspectiva, y que quede claro que también respeto las opiniones en sentido contrario, es de que el partido que está sobrerepresentado ya no participa en el desarrollo del procedimiento o de la segunda asignación, con lo cual pues no se podría privilegiar la primera asignación, y por eso me parece que este ejercicio que realiza el OPLE pues tampoco tiene fundamentación ni motivación, y por tanto no podría ser tomado en cuenta por este tribunal. Es cuanto. Muchas gracias. Pues bien, sí es un tema interesante el tema que nos trae a consideración el señor magistrado ponente. Y pues bien, conociendo las posturas, me gustaría pedirle al señor secretario que haga la votación correspondiente. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. En contra del proyecto en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto que nos expone el magistrado. Magistrado presidente, los recursos de apelación número 127 y 128, ambos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el recurso de apelación número 127 y 128 de este año se resuelve: primero, se acumula el recurso de apelación número 128 al 127 de este año, y en consecuencia se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos. Segundo, se confirma el acuerdo OPLE CG 282/2017 en lo que fue materia de la impugnación. Ahora le voy a pedir a la secretaria Maribel Pozos Alarcón que dé cuenta conjunto con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 370, 373, 377, 382, 385, 391, 398, 412, 423, 424, 427, 439, 443 y 456, todos de este año turnados a cargo de la ponencia del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales 373, 377, 382, 385, 391, 398, 412, 439 y 443, todos de este año, en cuyas respectivas demandas las personas se inconforman con la asignación de regidurías que de manera supletoria realizó el organismo público local electoral de Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en el expediente sub JDC 567/2017 y sus acumulados, con relación a los ayuntamientos de Cerro Azul, Coatepec, Cozoleacaque, Huatusco, Chicontepec, Tres Valles, Santiago Tuxtla, Jaltipan y Axalan. Los agravios planteados están dirigidos a combatir el criterio para aplicar la paridad de género, la aplicación de los límites a la sobre- y subrepresentación fijados en un 8%, así como la oportunidad en la emisión de los lineamientos para la asignación de regidurías. Al respecto se advierte que se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que la Sala Superior, al resolver el expediente citado, concluyó que la paridad debe observarse también en la asignación de regidurías y no solo en la postulación de candidaturas, que resultaba conforme a derecho para verificar los límites de sobre- y subrepresentación. Tomar en cuenta al presidente municipal y al síndico, y que no se vulneró lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, el cual exige que las leyes electorales se promulguen y publiquen por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Por esta razón, este tribunal se encuentra impedido a realizar un nuevo pronunciamiento respecto de los mismos agravios, en virtud de operar la eficacia refleja de la cosa juzgada. Por tanto, la ponencia propone declararlos inoperantes.
Por otra parte, Roberto Iván Juárez Landa y Sonia Serafine Ameca aducen que la autoridad responsable tenía la obligación de establecer parámetros legales que posibilitaran la integración alternada de género. Respecto de este tema, también la Sala Superior se pronunció en el sentido de establecer que el orden jurídico electoral aplicable para el Estado de Veracruz está orientado a la integración paritaria de los ayuntamientos, ya que el legislador local configuró medidas para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional con el propósito de hacer efectiva la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y de acceso a cargos municipales. Por ende, se desprende que la obligación de las autoridades administrativas electorales consiste en garantizar la integración paritaria de los órganos, en este caso de los ayuntamientos. En consecuencia, por las razones vertidas en los proyectos, queda demostrado que en el caso de implementar la medida que combaten los inconformes, se estaría incumpliendo con lo ordenado por la Sala Superior. Por otro lado, en los juicios ciudadanos 370, 423 y 456, todos de este año, Marta Julia Santiago Martínez, Abigail Peredo Hernández y Rosa Isela Domínguez Montalvo aseveran que el acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación, pues desconocen las razones por las que no les correspondió la asignación de regiduría controvertida, dado que no se les explicó la fórmula utilizada para la asignación, la alternancia de los mismos en los términos ordenados por la Sala. Esta ponencia considera que, si bien asiste la razón a las actoras cuando refieren que la asignación no contiene las razones particulares que justifiquen la determinación de la responsable al caso concreto, sin embargo, con la finalidad de garantizar la cadena impugnativa, pero sobre todo que conozcan las razones y motivos que dieron lugar a la decisión por parte del OPLE, se puede constatar con los argumentos vertidos en la sentencia que con la resolución que ahora se emite, la decisión impugnada es conforme a derecho. Por ello, se propone calificar el agravio como inoperante, pues a ningún fin práctico conduciría ordenar su devolución a la responsable solo para que explicara las razones que han quedado expuestas en los proyectos de resolución, generando con ella una dilación en la impartición de justicia. Por lo expuesto, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado en la parte que fue materia de impugnación por cada uno de los juicios ciudadanos reseñados. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria Maribel Pozo Alarcón. Se pone a consideración de los señores magistrados la cuenta, para efecto de que si tiene alguna intervención que realizar. Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidente. Para participar en estos asuntos con los que se ha dado cuenta y no extenderme en demasía abusando del tiempo, quiero decir que en los asuntos relativos al JS 370, 377, 385, 391 y JS 456, en estos asuntos, y en congruencia con la postura que ya manifesté al momento en que se resolvió el recurso de apelación previo, emitiré un voto particular porque desde mi perspectiva debió declararse en estos casos la falta de fundamentación y motivación en los términos que he expuesto y que no repetiré para, insisto, no abusar del tiempo. En los casos específicos del JS 398, 423, 382 y 439, ahí haré un señalamiento específico de la siguiente forma. Anuncio que también emitiría un voto particular en caso de aprobarse, desde luego, las propuestas en los términos que se nos circularon. Primero porque interesa enfatizar que se declaran en la propuesta inoperantes los agravios de la parte actora al invocar la eficacia refleja de la cosa juzgada,
en virtud de que al resolver el diverso sub JS 567 y acumulados, la Sala Superior ya hizo un pronunciamiento de fondo sobre sus motivos de disenso. En este apartado de la propuesta, debo decir que lo acompaño, sin embargo, considero que se deben incorporar razonamientos encaminados a explicarle con precisión al actor el procedimiento de asignación, así como los motivos y razones jurídicas por las que en su caso tiene derecho o no a que se le asigne la regiduría que pretende, lo que puede ocasionar que el presente asunto adquiera un sentido diverso. Ciertamente, en estos asuntos, la parte actora controvierte la asignación de regidurías realizada por el Consejo General del OPLE, pues considera tener derecho a integrar el ayuntamiento controvertido. En la sentencia se propone un marco normativo, así como unas tablas en las que se pretende explicar la aplicación de la metodología empleada por el Consejo General del OPLE para asignar las regidurías del ayuntamiento. A partir de estos elementos, en la sentencia se concluye que no le asiste razón a la actora en virtud de que el procedimiento realizado al actor o actora realizado por la responsable se encuentra ajustado a derecho. En este orden, estimo que, dado que no hay fundamentación y motivación, lo ordinario sería revocar para que la autoridad administrativa funde y motive. Pero dado lo avanzado del proceso, el derecho de acceso a la justicia y para garantizar la cadena impugnativa, estimo que este tribunal debe proceder a hacer el análisis respectivo. Ahora bien, en los casos concretos considero que existe una incorrecta metodología en el ejercicio realizado que impide otorgar certeza a la parte actora sobre los resultados de la asignación de regidurías realizada por la responsable, por lo que, desde mi perspectiva, de dejarlo en estos términos, se incurriría en una petición de principio sobre la debida fundamentación y motivación. Debo decir que esta parte del proyecto con la que disiento y esta forma de abordar el ejercicio metodológico no quita que yo me haga cargo de que debemos cumplir en sus términos los temas que se están declarando como eficacia refleja de la cosa juzgada a partir de la ejecutoria del JS 567-2017. Sin embargo, al atenderse el ejercicio específico de cada caso concreto, creo que se deben dar justamente mayores razones para que los justiciables, que recordemos son ciudadanos, puedan entender cuál fue el procedimiento y las razones jurídicas por las que se les negaron en su caso las regidurías o el orden en el que se les asignó finalmente. Por estas razones, señores magistrados, adelanto que no acompañaría estas propuestas en estos asuntos que he mencionado. Con las demás estaría de acuerdo. Muchas gracias. Señor magistrado, no tiene la voz. Sí, escuché con mucha atención y en su momento estaré muy al pendiente de los proyectos que nos presente el señor magistrado, tal vez para aprender un poquito más sobre la metodología de cómo debe aplicarse la ley. Muchas gracias. Entonces, señor secretario, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. Sí, señor secretario, por las razones que he mencionado, estaría en contra del JS 398, JS 423, el 382, el 439, el 370, el 377, el 385, el 391 y el 456. Con las demás propuestas estaría de acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de toda la cuenta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 373, 398, 412 y 443, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto de los juicios ciudadanos números 370, 377, 382,
385, 391, 424, 493, 427, 439 y 456, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos con la emisión de voto en contra anunciado por el magistrado José Olivero Ruiz, quien también anuncia la emisión de votos particulares. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 370, 373, 377, 382, 385, 391, 398, 412, 423, 424, 427, 439, 443, 456, todos de este año, se resuelve único, se acumulan los medios de impugnación precisados en las resoluciones respectivas y se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo OPLE-CG 282, diagonal 2017, en lo particular en lo referente a la asignación de regidurías en los municipios de Tancoco, Cerro Azul, Coatepec, Cozoleacaque, Huatusco, Tres Valles, Chicontepec, Santiago Tuxtla, Martínez de la Torre, Jaltipan, Atzalan y Nalchitán, todos del estado de Veracruz. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 197 de este año, turnado a cargo de la ponencia el señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 197 de este año, integrado con motivo de la denuncia interpuesta por José Guadalupe Mazada Villegas, por propio derecho, en contra de Rafael Fararoni Mortera, en su carácter de otrora candidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, postulado por la coalición Veracruz El Cambio Sigre, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y de Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de gobernador del estado, así como de los citados institutos políticos por culpa en vigilarlo, por la presunta utilización de recursos públicos y actos anticipados de campaña. En el caso, el quejoso denunció que, con la presunta reunión de 27 de abril, llevada a cabo entre el citado candidato y el mencionado servidor público, en el que este último presuntamente le dijo: tenemos que ganar San Andrés para poder bajar más recursos a este lado. Asimismo, denuncia un supuesto acto proselitista que tuvo verificativo el 6 de mayo, en el que el candidato denunciado replicó lo manifestado por el gobernador del estado, lo cual, a su parecer, constituye un uso indebido de recursos públicos, y respecto del primero de los eventos señalados, aduce también se actualizan actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Lo anterior es así, ya que del caudal probatorio que obra en el expediente, en cuanto a la presunta reunión de 27 de abril, no se tiene por acreditada la misma, al existir únicamente pruebas técnicas que solo tienen el carácter de indicio, dada la facilidad con la que pueden confeccionarse y modificarse, y no existir mayor caudal probatorio. Además, el otrora candidato, así como el gobernador del estado, negaron haber sostenido la reunión denunciada, aunado que tampoco se tiene por acreditada la titularidad de las cuentas de Facebook atribuida al candidato, en la que supuestamente se realizan diversas publicaciones relacionadas con los hechos denunciados. Máxime que éste negó la titularidad de la misma. En esa tesitura, el denunciado no proporcionó los elementos necesarios para acreditar la presunta reunión que le adjudican a los ciudadanos en comento, y por consecuencia, que el gobernador del estado le haya dicho al denunciado la frase antes precisada, por lo que a consideración de la ponencia, no se puede entrar al análisis para determinar si la conducta constituye un uso indebido de recursos públicos y un acto anticipado de campaña. Por otro lado, respecto al supuesto acto de campaña llevado a cabo el 6 de mayo, en el que presuntamente el otrora candidato denunciado manifestó y aceptó públicamente que el gobernador del estado le dijo la frase previamente citada, tampoco se puede tener por acreditado el mismo, pues en el expediente obran pruebas que, como se ha señalado, solo tienen el carácter de indicio al ser estas técnicas, por lo que no existen elementos convictivos en el expediente que así lo demuestren, pues como se ha señalado, no se tiene por acreditada la titularidad de la cuenta de la red social. Aunque, si bien el candidato denunciado señala que no llevó a cabo actos de campaña precisamente en el lugar denunciado por el quejoso, en cualquier caso de acreditarse la conducta del presunto acto de campaña, no existen mayores elementos para acreditar que en efecto haya pronunciado la citada frase. En las relatadas condiciones,
La ponencia estima que al no acreditarse el acto proselitista, tampoco se tiene por acreditado el uso indebido de recursos públicos en dicho evento, pues el presupuesto necesario para entrar al análisis de las conductas señaladas es demostrar en primer momento la existencia de lo que se denuncia. En razón de lo anterior, al incumplir con la carga probatoria que le correspondía al denunciante, en el presente procedimiento y atendiendo a la presunción de inocencia que rige los mismos, se debe declarar la inexistencia de los hechos denunciados. En ese orden de ideas, el sentido que se propone resulta necesario pronunciarse respecto de la responsabilidad por culpa invigilando de los partidos PAN y PRD. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, muchas gracias, secretaria, señores magistrados, se pone a su consideración el asunto que presenta la ponencia del doctor José Luis Ruiz, y si no hubiera intervenciones, le pediré, señor secretario general, que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 197 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 197 de este año se resuelve único, se declara la inexistencia de los hechos denunciados. Ahora le voy a pedir al secretario José Luis Bielmo Martínez que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 372, 384, 387, 390, 394, 411, 415, 421, 431, 435 y 476, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con gusto. Con la autorización de los demás integrantes de este pleno, a continuación doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos turnados a la ponencia del magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, los juicios ciudadanos números 372, 384, 387, 390, 411, 415, 421, 431 y su acumulado 435 y el 476, interpuestos por diversas ciudadanas y ciudadanos de distintos municipios del Estado, quienes combaten respectivamente el Acuerdo 282, mediante el cual el Consejo General del Organismo Público Local Electoral modificó los lineamientos para el método de asignación de las regidurías de los ayuntamientos del Estado y se realizó de manera supletoria la designación de integrantes de 209 ayuntamientos. En los proyectos de cuenta, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. En primer lugar, porque en cada uno de los expedientes, las y los actores manifiestan como motivo de agravio el hecho de que el órgano administrativo electoral haya aplicado los límites constitucionales de sobre- y subrepresentación, así como lineamientos de paridad para la integración de los ayuntamientos del Estado. Aunado a ello, de manera específica en los expedientes 372, 384, 387 y 411, se hacen valer motivos de agravios, tales como la indebida aplicación retroactiva de los lineamientos, la falta de oportunidad en la emisión de los mismos y un perjuicio a sus derechos previamente constituidos. En ese sentido, tales agravios se proponen declararlos como inoperantes, toda vez que en ellos se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, pues dichos motivos de disenso ya fueron abordados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenando que las asignaciones en la integración de los ayuntamientos deben contemplar los límites de sobre- y subrepresentación, así como apegarse a los principios de paridad de género, por lo cual la autoridad responsable se encontraba obligada a implementar dichos preceptos en el acuerdo que hoy se impugna. Por otra parte, de manera particular en el expediente 476, también se hace valer como motivo de agravio la falta de notificación personal del acuerdo impugnado, situación que a juicio de la ponencia no le irroga perjuicio a la parte promovente, toda vez que independientemente de que tal notificación no se haya llevado a cabo, lo cierto es que resulta evidente que este órgano jurisdiccional está brindando trámite a su inconformidad, de ahí la inoperancia del agravio expuesto. Aunado a ello, en los expedientes 372 y 476, los recurrentes manifiestan la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado,
agravio que se propone calificar como parcialmente fundado, pero a la postre inoperante, toda vez que desde la perspectiva de la ponencia, si bien la responsable fundamentó adecuadamente su resolución, lo cierto es que no explicó de manera detallada y particular cuál fue el método empleado para la asignación de cada uno de los ayuntamientos, incurriendo con ello en una falta de motivación del acuerdo. Sin embargo, tal hecho no resulta suficiente para cambiar el sentido del acuerdo, ya que por requerimiento del magistrado instructor, obra en los expedientes de la metodología empleada por la autoridad responsable para la asignación de los integrantes del ayuntamiento, en donde en ambos casos se puede constatar que dicha metodología fue llevada a cabo de manera adecuada. Finalmente, en los expedientes 372, 384, 387 y 390, las partes promoventes aducen una indebida aplicación de los límites para la asignación de regidurías, afirmación que resulta infundada, toda vez que en el periodo de instrucción se requirió a la responsable a fin de que rindiera un informe con la metodología empleada de manera particular en los municipios respectivos, requerimiento que fue cumplido y donde se pudo constatar que se llevó a cabo la asignación apegada a derecho. De ahí que en los proyectos se propone en cada uno de los casos expuestos con anterioridad confirmar el acuerdo impugnado. Ahora doy cuenta con el juicio ciudadano 394 promovido por Lilian Telles Reyes y Mayra Yadira Flores Hernández, en su carácter de candidatas a la regiduría primera, postuladas por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, a integrar el ayuntamiento de Platón Sánchez Veracruz, en contra del acuerdo 282 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de fechas 26 de octubre del año en curso. Al respecto, las recurrentes manifiestan que la responsable incorrectamente asignó la regiduría segunda del referido ayuntamiento, pues a su decir les corresponde ocupar dicha regiduría, porque su partido postulante se encuentra subrepresentado en un 8%. Ahora bien, al desarrollar la fórmula de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, al Partido Acción Nacional le correspondía ocupar la regiduría primera, por tener los mayores números de votación no utilizados. Sin embargo, una vez asignada dicha regiduría, se comprobó que dicho partido se encontraba sobrerepresentado en un 41.2%. Derivado de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el acuerdo impugnado, la responsable dedujo a dicho partido político la regiduría asignada. Así, para poder reasignar la regiduría deducida, se realizó una nueva votación efectiva, con un nuevo cociente natural y un nuevo resto mayor, por lo que la nueva reasignación se efectuó al candidato independiente por tener el menor grado de afectación. Derivado de lo anterior, es inconcuso que en el caso a las hoy actoras les correspondía la regiduría cuestionada, habida cuenta que su partido político postulante, como ya se dijo, se encontraba sobrerepresentado en un 41.2% y no subrepresentado, como erróneamente lo hicieron valer, ya que aún habiéndole deducido la asignación de la primera regiduría, su partido sigue sobrerepresentado en un 16.24%. Sin embargo, esta sobrerepresentación ocurre porque dicho instituto político obtuvo la presidencia municipal y sindicatura por el principio de mayoría relativa, lo cual, para la asignación de sobre su representación, no se le puede deducir. En ese sentido, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Es de la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, señores magistrados. Se ponen a su consideración los asuntos con los que se acaba de dar cuenta por si tuvieran alguna intervención que realizar. Entonces le voy a pedir, adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidente. Adelanto que en este caso comparto la totalidad de las propuestas con las que se ha dado cuenta, con excepción de la que se refiere al municipio de Acayucan. Aquí, con el debido respeto al ponente y pleno respeto a su y reconocimiento a su profesionalismo de siempre, me permito formular voto concurrente en caso de que se apruebe la propuesta,
pues en primer término, esta resolución o este proyecto de resolución respecto a la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado que se reclama, señala que en cumplimiento de la sentencia sub-JDC 567/2017 y acumulados de la Sala Superior que modifica los criterios, se contienen cuestiones normativas que presuntamente debieron ser aplicadas a cada caso particular y así realizar la asignación de regidurías, pero que en el caso concreto del Ayuntamiento de Acayucan no se aplican, pues solo se indicó en el acuerdo impugnado que se presentaba en forma anexa a los ejercicios para cada uno de los ayuntamientos donde se asignaban regidurías. En la propuesta se propone declararlo parcialmente fundado, aunque a la postre inoperante, por lo que la autoridad responsable sí señaló los fundamentos de derecho para rehacer la asignación de regidurías. Aquí creo que en congruencia también con la postura que he sostenido en los asuntos que hemos resuelto esta tarde, me tendría que separar de la afirmación en donde se dice que existe razón actora por falta de motivación, porque mi postura es que debe analizarse bajo la pretensión de falta de fundamentación y motivación, puesto que afirmo que el deber de exponer el desarrollo de procedimiento paso a paso de la responsable no se puede omitir. Sin embargo, también, si bien comparto estas consideraciones del proyecto, de manera respetuosa también difiero del tema sobre el principio de menor afectación, pues en el proyecto se establecen como parte del desarrollo del procedimiento que el OPLE definió como principio de menor afectación y, en concreto, la regla para definir o privilegiar como definitiva la primera asignación de regidores que se realicen en aplicación de los límites de sobrerepresentación. Creo que esta parte, como ya lo he sostenido, no se encuentra ni en el código ni en la ejecutoria de la Sala Superior y por tanto no puede servir de sustento a la pretendida justificación que realiza la autoridad administrativa. De forma que si se toman en cuenta estos elementos, yo no podría acompañar esta parte de las consideraciones. Aunque, como en el proyecto se hace el desarrollo y no hay una incidencia ni aplicación de esta regla, pues acompañaría el sentido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Interesante su postura, sin embargo, creo que nosotros vamos a mantener el sentido de lo que estamos exponiendo. Entonces, si no hay otra intervención, señor secretario, le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de los proyectos, con la precisión de que en el que se refiere a la asignación del municipio de Acayucan, haré voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 372, 384, 387, 390, 394, 411, 415, 421, 431, 435 y 476, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de voto concurrente anunciado por el magistrado José Olivero Ruiz en cuanto al juicio ciudadano número 372 de este año. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 372, 384, 387, 390, 394, 411, 415,
421, 431, 435 y 476, todos de este año, se resuelven. Único, se acumulan los medios de impugnación precisados en las resoluciones respectivas y se confirma lo que fue materia del acuerdo del OPLE número CG 282/2017, en lo particular en lo referente a la asignación de regidurías en los ayuntamientos de Acayucan, Juan Rodríguez Clara, Veracruz, Jalacingo, Platón Sánchez, Ángeles Recabada, Banderilla, Jico, Tlaltetela y Tezonapa, todos pertenecientes al Estado de Veracruz. Señor Secretario General, de acuerdo, de cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los medios de impugnación identificados con las claves JDC 388, 432 y 444, todos de este año turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. En el caso, se trata de 3 juicios ciudadanos promovidos por Alberto Agripino Ramírez Sánchez, quien se ostenta como otrora candidato a la regiduría cuarta, postulado por el candidato independiente Iván López Fernández, Sandro Francisco Gómez Valdés, quien se ostenta como otrora candidato a regidor primero, postulado por la coalición Que Resurja Veracruz, y Ernesto Esteves Ortega, quien se ostenta como otrora candidato a regidor primero, postulado por el partido político Morena, actores que se aducen afectados en su derecho político electoral de ser votados, derivado de la asignación subretoria de regidores en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. En los presentes juicios ciudadanos se advierte que la materia de controversia consiste en determinar la legalidad de la asignación de las regidurías del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, realizada por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral el pasado 26 de octubre a través del acuerdo identificado con la clave OPLEP/CG 282/2017. En los proyectos de cuenta se estima que los juicios ciudadanos son improcedentes con fundamento en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral Local, en razón de que dichos medios de impugnación han quedado sin materia, dado que los magistrados de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 16 de noviembre del presente año, en los expedientes identificados con las claves SX-JDC-648/2017 y SX-JRC-117/2017, determinaron revocar la sentencia dictada por este tribunal en el expediente RIN 93/2017 y su acumulado, en el sentido de anular la elección en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. En efecto, dicha asignación ha quedado sin materia derivado de los efectos de la sentencia emitida por la Sala Regional, ya que con ello se deja sin efectos la asignación de regidurías para integrar el mencionado ayuntamiento, pues no debe perderse de vista que la asignación referida es realizada con base en la votación obtenida el día de la jornada electoral, misma que en el caso que nos ocupa ha quedado sin efectos en razón de la nulidad decretada por la Sala Regional, lo que impide que las regidurías subsistan, pues será hasta que se obtenga el resultado de la elección extraordinaria en que se estará en la posibilidad de realizar una nueva asignación, sin que sea obstáculo para arribar a tal determinación, que actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia en los expedientes identificados con la clave SX-JDC-648/2017 y acumulado, emitida por la Sala Regional sobre los recursos de reconsideración interpuestos por diversos actores sobre la validez de los resultados de la elección en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, pues en materia electoral no existe suspensión del acto, lo que permite a este Tribunal Electoral emitir sentencia. En esa tesitura, lo conducente conforme a derecho es desechar de plano las demandas correspondientes. En segundo lugar, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 374, 380 y 417 de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Olivero Ruiz, cuya acumulación se propone, y promovidos por Tomás David Castillo Hernández, así como con el diverso juicio ciudadano número 379 promovido por Jacinto Rómez Flores, en los cuales en cada caso se propone desechar de plano las demandas en virtud de que los actores carecen de interés jurídico. Lo anterior, ya que en ambos casos se advierte que los promoventes ostentan la calidad de candidatos a la presidencia municipal de Ixtazoquitlán, por lo que con la emisión de una sentencia no se generaría restitución en el goce de alguno de los derechos político-electorales que integran su esfera jurídica, ya que no se actualiza una afectación de forma individualizada, cierta, actual, directa e inmediata, presupuesto indispensable de procedencia del juicio ciudadano, de ahí su falta de interés jurídico. En otro orden de ideas, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 466, turnado a la ponencia
a cargo del magistrado presidente y promovido a fin de impugnar actos y omisiones del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, de quien se reclama la violación al derecho político electoral en la vertiente de ser votado, al negarle el acceso al cargo de la presidencia de la mencionada Junta de Coordinación Política. Al respecto, se propone desechar de plano el medio de impugnación, toda vez que los actos y omisiones reclamados se relacionan con el derecho parlamentario, de ahí que no es posible atender la pretensión del inconforme, dado que el acto del que se aduele no constituye una conculcación a sus derechos político-electorales, al quedar demostrado que este procedimiento concierne eminentemente al derecho parlamentario administrativo, circunstancia que no tiene relación alguna con la materia del conocimiento de este Tribunal Electoral. Finalmente, me permito dar cuenta conjunta con los proyectos de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 474, así como el recurso de apelación 130 y su acumulado 133, todos de este año, turnados a la ponencia del magistrado presidente e incoados el primero de ellos por Yesenia Ramírez Díaz, en su carácter de candidata a regidora postulada por el Partido Verde Ecologista de México para integrar el Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz, y el segundo de ellos, incoado por Martín Vadillo Beltrán, en representación de José Ezequiel Cruz Arellano, candidato independiente a presidente municipal de Orizaba, Veracruz, y de Arturo Eric Figueiras Carrillo, candidato a regidor de esa planilla, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se modificaron los criterios de asignación de regidurías y se realizó la asignación supletoria de las mismas, en cumplimiento a la sentencia identificada con la clave sub JDC-567/2017 y acumulados. Al respecto, en cada uno de los proyectos se considera que las demandas deben desecharse de plano, pues en la especie se actualiza una causal de improcedencia al haberse presentado fuera del plazo establecido para ello, con la particularidad de que en los recursos de apelación se aprecia que es la misma demanda con la diferencia de que una fue presentada directamente en este Tribunal Electoral y la otra ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo que se propone acumular los mismos. En ese tenor, con independencia de que quienes promueven los recursos de apelación en el presente caso son candidatos y no instituciones políticas, se colige que no son los medios de impugnación procedentes. Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría a su reencauzamiento, por advertirse su improcedencia. En la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Les pregunto a los señores magistrados si tienen alguna intervención en los asuntos y de lo contrario le pediré que tome la votación, señor secretario. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 374, 379, 380, 388, 417, 432, 444, 466 y 474, así como los recursos de apelación números 130 y 133, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 374, 379, 380, 388, 417, 432, 444 y 474, todos de este año, se resuelve único, se acumulan los medios de impugnación precisados en las resoluciones respectivas y se desechan de plano los medios de impugnación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 466/2017, se resuelve único, se desecha de plano el juicio ciudadano. En el recurso de apelación número 130/2017 y su acumulado recurso de apelación 133 de ese mismo año, se resuelve único. Primero, se decreta la acumulación del recurso de apelación 133 al 130. Y segundo, se desechan de plano los recursos de apelación con base en lo expresado en el considerando tercero. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 11 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.